¿Cómo están, mis queridos doctores? Hoy día vamos a hacer uno de los capítulos, quizá el más importante dentro del mecanismo de la expresión de los genes, que se denomina la transcripción del ADN. Bien, entonces acompáñenme a hacer primero la introducción. ¿Qué es la transcripción del ADN? ¿Por qué se llama transcripción? Bien, muchachos, miren acá. Este es el núcleo, ¿ya? Con su respectivo nucleolo. Por acá vamos colocando nosotros, entonces, la N de núcleo, ¿ya? Bien. Acá se encuentra, muchachos, la molécula portadora de la información hereditaria, que es, sin más ni menos, el ADN, ¿ya? Esta molécula majestuosa es el ADN. ¿Está bien? El ADN tiene información. Esa información por pequeños paquetes se denominan genes. Profesor, ¿qué es un gen? Un gen es un segmento, un pedacito de ADN que tiene información para codificar o bien una proteína o bien un tipo de ARN. Acá tenemos nosotros, muchachos, el ADN portador de los genes abierto, ¿ya? Una pregunta que a veces se hacen los alumnos y no le dan respuesta en los libros es la siguiente. ¿Dónde se encuentran los genes? Profesor, un gen ¿es la doble hélice, un pedazo de la doble hélice, o un gen solamente es una cadena? Porque el ADN es bicatenario, no se olviden, muchachos. Pues, bueno, les explico. Un gen es solamente una cadena de ADN. Si bien es cierto, el ADN tiene doble hélice, pero solamente una de las dos contiene a un gen determinado. Hay genes que se encuentran en una cadena por parches salteados, y otros genes que se encuentran en la cadena del frente. Ojo, que quede claro ya. El genoma humano tiene aproximadamente 25.000 genes repartidos en sus 23 pares de ADN. Cada ADN doble hélice tiene genes ya sea en la cadena 3,5 o en la cadena 5,3.'Acá, por ejemplo, muchachos, para efectos prácticos, hemos abierto el ADN y hemos colocado un gen, supongamos en la cadena 3', 5', ¿ya? Supongamos. En la otra cadena, que va 5', 3', también puede haber más abajo otros genes. Entonces, el ADN, muchachos, es la biblioteca de la vida. Ahí está la información para nuestras características, por ejemplo, color de cabello, forma de orejas, color de piel, etc. Esta información tiene que salir. ¿A dónde, profesor? Al citoplasma, porque ahí se encuentran las maquinarias que van a leer a esa información, esos genes, y lo van a transformar a una proteína generalmente. Entonces, la maquinaria se encuentra afuera y la información está adentro. Entonces, la idea es sacar esta información al citoplasma para empezar a leerla y originar un producto, generalmente una proteína. Pero hay un problema, muchachos. Si el ADN sale como tal, sale como doble hélice, ADN, eso es un gran peligro. Y es que el citoplasma es un medio donde ocurren muchos fenómenos químicos, oxidaciones, reducciones, fosforilaciones, y nuestra información genética corre el riesgo de modificarse, de alterarse, y por lo tanto ya no heredaríamos la copia file de ADN hacia nuestras células hijas. Por ello, el ADN no debe salir. Debe quedarse resguardado, bien protegido en el núcleo. No tiene por qué salir. Y por otro lado, estos poros en la carioteca llamado complejo del poro tampoco lo dejan salir. Tienen un diámetro muy pequeño de tal manera que no puede salir, y en realidad esa es la idea, que no salga, que el ADN se mantenga bien resguardado en nuestro núcleo por la carioteca. Entonces, ¿cómo hago para sacar la información del núcleo hacia el citoplasma, donde los ribosomas están esperando para leer y fabricar proteínas? No queda otra cosa, muchachos, que copiar. Lo copiamos y sacamos la copia. Repito, copiamos y sacamos la copia. Pero esa copia que le vamos a hacer no va a ser una copia de ADN, sería lo mismo, ¿no? Porque el ADN vuelta saldría y es más, tendría problemas en atravesar los complejos del poro. Esa copia, muchachos, que le vamos a hacer tendría que ser de una molécula similar al ADN, pero no ADN. Y esa molécula, jóvenes, esa molécula indicada
es el ARN. Estamos hablando, porque el ARN en los seres vivos es monocatenario, o sea, se encuentra como una sola cadena. Y si tú lo copias en ARN, ese ARN sí va a poder salir porque es una sola copia, muchachos. Sí va a poder salir. ¿Estamos o no? Por ese motivo que la copia se hace ARN y no ADN. Entonces, como estoy copiando la información, estoy prácticamente transcribiendo la información de un gen. Por ese motivo, muchachos, por ese motivo, se usa o le pusieron el nombre de transcripción. Por eso quiero que me comprendan acá. Por eso le llaman transcripción. Transcribir es copiar una información, ¿ya?, en otra información. Bien, entonces, atención. Vamos a ver, recordemos, los genes se encuentran solamente en una cadena, no en los dos. ¿Ya? Ojo, en una cadena. Entonces, miren acá. Supongamos que este es un gen determinado. La información es así. G, G, T, T, A, C, C. Esta es la información que yo quiero copiar. Repito, es la información que yo quiero copiar. ¿Estamos hablando? Quiero que salga lo más idéntico posible al citosol. Muchachos, miren, si yo copio el gen, y ojo, atención acá, si yo copio el gen, el producto que voy a obtener no se va a parecer al gen. ¿Por qué? Porque yo lo copio por complementariedad. Supongamos, voy a copiar el gen, ¿ya? Acá tengo CC, acá lo copio sería GG, acá tengo AA, TT, la copia sería TT, o en este caso si es ARN, UU, porque en el ARN el uracilo repasa la timina, y AA. Entonces, muchachos, atención, y acá muchos se confunden. Si yo copio el gen, el ARN resultante no se va a parecer al gen porque sería más bien su complemento. Yo quiero que la copia se parezca al gen. ¿Dónde está el truco entonces, jóvenes? El truco está en copiar no al gen, sino la cadena de al frente. Esta cadena del frente, que dicho sea de paso, es el complemento del gen. ¿Estamos hablando? Miren, el complemento del gen. Esta cadena, muchachos, me va a servir de molde para copiar lo que yo justamente quiero sacar al frente. Mira atención acá. Ya, voy a copiar esa cadena, no el gen, copio la de al frente. Y mira qué va a pasar. Va acá a suceder una magia, mira acá. Va a suceder acá, muchachos, una magia. Ya, esto que está en negrito, yo, muchachos, lo estoy copiando, ¿ya? Voy a copiar cada una de las bases, ya, en una molécula de ARN, ¿ya? Ojo, de ARN. Y sería así, miren, jóvenes. Miren, si acá es G, al frente sería C, puente de hidrógeno. G al frente, C. T al frente, A. T al frente, A. Estoy copiando, esto es ARN, A, su complemento es T, si fuera ADN, pero como es ARN, su complemento dijimos es U. A, U. C, G. C, G. Hasta ahí nomás. Ese es el gen. Este es el ARN que estoy copiando. Y ese ARN, muchachos, es el que va a salir. Ojo, es el que va a salir al citosol. A ver, lo voy a sacar ya. Vamos, muchachos, a sacar entonces esta molécula de ARN. Lo voy a hacer así, ¿ya? A ver, por acá voy a empezar. Tiene G, miren, GGUU, GGUU. Recuerden que esto es ARN, AACC, ¿ya? AACC. Listo, muchachos. Este es el ARN que yo acabo de copiar, ¿ya? Ahora, si gustan, le podemos colocar las direcciones, si gustan, vamos colocándole las direcciones. ¿Cómo así, profesor? Miren, si este es el 5, acá sería el 3' y acá sería el 5'. O sea, donde empieza con GG es el 5' y el otro extremo sería, muchachos, el 3'. Chequen algo interesante acá. Esto que yo acabo de copiar, que es ARN, ya, este es un ARN, díganme, jóvenes, ¿a quién se parece?
¿Se parece al gen o se parece a la cadena del frente? Chequen bien. ¿A quién se parece? Profesor, se parece mucho al gen. Mira el gen. GG, TT, AACC, AACC. Efectivamente, muchachos. La copia es muy similar al gen. La diferencia es que en el gen hay T y acá hay U. Porque yo he copiado lo de al frente. Entonces, al copiarlo de al frente, la copia de ARN va a ser muy parecida al gen. La diferencia, repito por tercera vez, que en lugar de timina, porque es ARN y en ARN no hay timina usualmente, hay uracilo. Entonces, muchachos, cuidado acá cuando te pregunten, ¿la cadena que estoy copiando es el complemento de quién? Cuidado, ¿ah? Porque usualmente me dan una cadena de ADN y dice, dada la cadena de ADN, hallar su transcripto. Pero tienen que decirte qué te están dando. La cadena que tiene el gen o la cadena que está al frente que no tiene el gen. Y ambas cadenas, mis estimados jóvenes, tienen nombres distintos. Por ejemplo, miren, la cadena que tiene, a ver, la que no tiene el gen, esta, mira, esta atención ya. La que no tiene el gen sirve de molde. Esta no sirve de molde. Sirve de molde para la transcripción. Por eso, muchachos, se llama cadena molde. ¿Ya? La cadena molde, repito, es la que se usa para transcribir. ¿Vamos o no? Molde. La otra no sirve de molde. Ojo, ¿eh? Pero sí tiene el gen. Entonces, por eso se llama cadena codificadora, porque tiene el gen. Ya, codificadora. Cuidado con estos nombrecitos, ¿ah? Les comento sus sinónimos opuestos. Cadena molde, entonces no tiene el gen, también se le llama por eso no codificadora. Ya, no codificadora, porque no codifica el gen. Cadena codificadora también se le llama cadena no molde. Miren, cuidado con estos sinónimos opuestos. Entonces, mis estimados, ustedes tienen que saber, ya tienen que saber bien para qué sirve cada una de estas cadenas o cuál es la característica principal de esta cadena. Dijimos, la cadena codificadora, que es la cadena no molde, esta es la cadena que posee al gen, ¿ya? Estamos, miren, posee al nuestro amigo el gencito. Y esta cadena molde, esta cadena no posee al gen, pero es la cadena que se copia, es la que se copia. La que se copia. Entonces, mucho cuidado cuando te den una información, le decía, del ADN, si te dijeran, dada la información del ADN en la cadena molde, ¿cuál es su transcripto? Le aplicas el complemento. Pero te dijeran, dada la información del ADN que se encuentra en la cadena codificadora, ¿cuál es su transcripto? No es su complemento, ¿ves o no? Es exactamente lo mismo que el gen, pero le cambias en lugar de T, U. Y listo, te quedó. Es importantísima esta aclaración, esta diferencia, porque es bastante común las confusiones que hay en los muchachos cuando no comprenden esta diferencia entre cadenas. Pues bien, se copió, muchachos, entonces se copió la información. Profesor, ¿y cómo se llama este ARN que se acaba de transcribir? Muchachos, se llama ARN transcripto primario, ¿ya? Es un transcripto primario. ¿Por qué, profesor? Porque todavía este ARN puede sufrir muchos cambios a continuación. Puede sufrir muchas modificaciones. No es el que queda al final, definitivo, por eso se le llama transcripto primario. Listo. Entonces, en resumen, ¿qué es la transcripción? La transcripción es el proceso por el cual, miren, se copia no las dos, sino una cadena del ADN. ¿Y cuál específicamente? La cadena molde o la cadena no codificadora. Y se copia en un tipo de ARN, porque hay muchísimos tipos de ARN.
El producto llamado transcripto primario puede ser tal o cual o tal tipo de ARN que vamos a ver a continuación. Bien, ese entonces, muchachos, es la transcripción. Espero que haya quedado claro. Ahora vamos a ver los tipos de ARN transcriptos. ¿Cuántos tipos de ARN hay? Hoy en día, ¿ya?, los avances de la biotecnología han hecho que se descubran, muchachos, muchos tipos de ARNs. Ya no los 3 tradicionales, sino muchos más. Bien, jóvenes, acá tenemos una molécula de ADN doble hélice, ¿está bien? Y dentro de esa molécula hay un gen. Ya les comenté que un gen es simplemente un pedacito. Por ejemplo, de acá hasta acá. Ese es un gen. Los genes, me gusta repetir porque eso afianza más, se encuentran solamente en una cadena, ya sea en la 3'5 o la 5'3 por parches. Que eso no quepa la menor duda. Bien, muchachos, entonces, el ADN sirve de molde para originar los diferentes tipos de ARNs. Esa copia se llama transcripción. ¿Cuántos tipos de ARN existen? Se pueden agrupar, mis estimados jóvenes, en dos grupos. ARN codificantes, se llama así codificantes, y los ARN no codificantes. Hasta la actualidad, solo se ha descubierto un tipo, ojo, un tipo de ARN ARN codificante. Un tipo de ARN codificante. ¿Cuál es, profesor? El ARN mensajero. Repito, el ARN mensajero. ¿Por qué? ¿Qué significa codificante? Que este ARN tiene la capacidad de servir de base para originar una determinada proteína. El único tipo de ARN que va a originar, por la información que tiene, una proteína es, muchachos, el mensajero, el único codificante. Los demás tipos de ARN y muchos otros que están descubriendo en la actualidad son ARN no codificantes porque se quedan ahí, no van a originar más. Y vamos a ver los principales. El ARN de transferencia, o sea, un gen por transcripción origina un ARN de transferencia y se quedó ahí. Listo, ahí quedó. Hay genes que se transcriben a ARN ribosómicos, presentes en el ribosoma y se quedó ahí. Hay genes que transcriben a ARN pequeños nucleares y ese es su producto final, se quedó ahí. Hay genes que se transcriben a ARNs SNO, que significa pequeños nucleolares, y se quedó ahí. Hay genes que codifican ARNs que se quedan como ARNs SCA, que significa pequeños de cajal, pequeño de cajal. Hay genes que se transcriben a ARN reguladores, regulan la expresión de los genes. Por ejemplo, acá tenemos los RNA o ARN. Recuerden que ARN es igual que RNA. En el inglés nada más es RNA. ARN micros. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, acá los ARN pequeños de interferencia. Tenemos los ARN PIWI. Y así. Estos ARN, muchachos, son reguladores porque van a bloquear la expresión de los genes. Van a hacer que un gen finalmente no se exprese en su producto final. Entonces, jóvenes, quiero que entiendan acá lo siguiente. Miren, quiero entender lo siguiente. La transcripción implica coger de molde una hebra del ADN y originar cualquiera de estos tres. Algunos piensan que la transcripción solamente es originar ARN mensajero. No es así. Es uno de los tantos productos de la transcripción. La transcripción es originar a cualquiera de estos ARNs. Pero hay una diferencia con este mensajero. Es el único, muchachos, grábense bien eso en su cabeza, es el único ARN que después de transcribirse se puede traducir. O sea, pasa la traducción. Acá lo vamos a anotar, ¿ya? Pasa a un siguiente evento que se llama traducción. Y la traducción va a originar justamente una proteína. Los demás, muchachos, no se traducen. Se quedan ahí con estos nombres y estas estructuras porque tienen función determinada.
Por ejemplo, ese señor, la red de transferencia, transporta los aminoácidos durante la síntesis proteica. Este ribosómico forma parte del ribosoma, que participa en la síntesis proteica. El ARN pequeño nuclear participa en el proceso de corte y empalme o splicing, en la maduración del ARN mensajero. El pequeño nucleolar participa en el procesamiento y maduración del ARN ribosómico, por ejemplo. El pequeño de Cajal participa en el procesamiento de estos dos, del pequeño nuclear y pequeño nucleolar. Y los reguladores participan, dijimos, alterando la expresión de los genes, sobre todo generalmente inhibiendo la expresión de un gen. Entonces, como vemos acá, atención, cuando en el antiguo término llamado dogma central de la biología molecular se decía que el ADN se transcribía a ARN mensajero y ese mensajero a proteína, hay que aclarar que el ADN no solamente se puede transcribir, dijimos, a mensajeros, sino a otros tipos de ARNs. Por eso que, mis estimados, a todos estos tipos de ARN, acá lo voy a anotar mejor, a todos estos tipos de ARN que hoy día se conoce cada vez más y más y más y más, se le conoce con el nombre, mis estimados, de transcriptoma. Espero que se acuerden este término. Transcriptoma. Oma es colección o conjunto. Transcriptoma viene a ser todo el conjunto existente, ¿ya? El conjunto de ARNs transcriptos. Ya, no se olviden este nombrecito, transcriptoma. Bien, y la gran mayoría, como estás viendo, se queda solamente en ARN y no avanza más hasta proteína. Bien, esta es la introducción a la transcripción. Ahora sí vamos a pasar al estudio de acuerdo a los seres vivos. La transcripción, primero vamos a revisar en procariotas y a continuación la transcripción en eucariotas. Acá hay diferencias hasta cierto punto marcadas entre ambos eventos. Bien, veamos. Procariotas saben que abarca las bacterias, ¿no? Muchachos, en la transcripción procariotas participa una sola enzima. ¿Cómo se llama la enzima que va a fabricar ARN? Va a fabricar ARN, cadenas, polímeros de ARN. Muchachos, se va a llamar la RNA, o si gustas ARN, polimerasa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se llama la única enzima que participa en las bacterias? RNA, porque va a fabricar RNA, polimerasa. Profesor, ¿cuántos tipos? Uno solo acabo de decir. RNA, polimerasa. Bien, no se olviden este nombrecito. RNA, polimerasa. Muy bien. Les presento, muchachos, a la RNA polimerasa. Tiene dos unidades hacia abajo, beta y beta prima, alfa y alfa prima y omega hacia arriba. De estas 2, 4 y 5 unidades, ¿cuál es la subunidad que tiene la función catalítica? Hace la catálisis, o sea, forma el enlace fosfodiéster para alargar al ARN que se va a formar. Muchachos, es la subunidad beta. Entonces no se olviden, ¿ah? Esta subunidad, la subunidad beta, es la subunidad, ¿ya?, catalítica. Significa que hace la función que corresponde a este tipo de enzima. Bueno, déjeme decirle que esta enzima, con estas 5 unidades, aún está incompleta, aún está inactiva y se llama apoenzima, no se olvide este nombrecito, cuando es inactiva. Para que se active, le falta acá a una subunidad, que se llama la subunidad sigma. Repite conmigo, sigma. Recién cuando se une, miren en esta entrada, cuando recién entra, muchachos, la subunidad sigma, recién está la enzima completa. Eso se le llama holoenzima. ¿Bien? Y recién, muchachos, esta holoenzima está activa. Es importante tener en cuenta las unidades, la parte activa
y sobre todo qué se necesita para que pueda activarse. Es importante este factor sigma, como vamos a ver a continuación durante el proceso de transcripción. Bueno, como todo evento tiene su inicio, su elongación y su terminación. Profesor, ¿cómo inicia? Quiero saber cómo inicia la transcripción en las bacterias. Bueno, muchachos, acá tenemos un ADN, miren, el extremo 5, acá se abre, también se abre, tiene su burbuja también. Y el extremo 3'. El extremo 3', su burbuja, y el extremo 5'. Mira atención acá. La burbuja se llama burbuja de transcripción, ¿ya? De transcripción, es similar a la burbuja de replicación, ¿ya? También participan unas enzimas similares a la helicasa. Bien, entonces, miren, supongamos, muchachos, supongamos que este es el gen, miren, este es el gen, no se olviden, que se va a transcribir. Ese gen quiero copiarlo y llevarlo al ribosoma para la traducción, ese gen. Entonces, espero que ya estés entrenado. ¿Se copia el gen o se copia la cadena de la frente? A ver, muchachos, 3, 2, 1, respuesta. Si yo quiero obtener una copia fiel del gen, tengo que copiar ¿a quién? A la cadena de al frente. ¿Estamos o no? A la cadena de frente. Entonces, esta cadenita de al frente va a ser, muchachos, y lo voy a escribir, sin ánimo de que esto sea una repetición, lo voy a escribir. Se llama, muchachos, cadena molde. Si acá está el gen arriba, entonces, a ver, déjenme ver por dónde lo coloco. Por acá un costadito, miren. Esta cadena se va a llamar, mis estimados, la cadena molde. Y la de arriba, obviamente, se va a llamar la cadena codificadora. Esta de arriba, ¿ya? Por acá un costadito lo voy a jalar, ahí, cadena codificadora. Ya ustedes saben todos esos sinónimos que le hemos explicado hace rato. Ya, muy bien. Entonces, para poder, muchachos, comprender cómo es el inicio de la transcripción, es importante definir qué es un promotor. Repite conmigo, promotor. Bueno, un promotor es una región del ADN que se encuentra, muchachos, pegadito al gen. Generalmente se encuentra, ¿ves acá? Antes del gen. Acá está el gen. Acá antes se encuentra del gen. Generalmente, casi siempre, pero como sabemos hay excepciones a la regla, ¿no? Entonces, ese es un promotor, región del ADN que que se encuentra, dijimos, pegado al gen. Esto que está acá sombreado de anaranjado es el promotor. Un promotor sería entonces una secuencia de ADN, A, T, T, A, T, S, G, una secuencia determinada, ¿no? Pero muchachos, ¿para qué sirve el promotor? Muchachos, porque este promotor va a actuar como un imán. Es el que va a atraer a la enzima RNA polimerasa. Si no fuera por este promotor, la enzima no reconoce el inicio del gen. Ojo, a ver, el promotor no forma parte del gen. Por lo común, está pegado al gen. Generalmente, antes del gen. ¿Pero para qué sirve? Porque es ahí donde va a conectarse, va a engancharse. El promotor, muchachos, va a reclutar a la enzima RNA polimerasa en las bacterias. De tal forma que si experimentalmente nosotros le sacamos el promotor a un gen, la polimerasa viene y dice, ¿dónde? Ya, yo quiero copiar, ¿dónde copio? No sabría dónde empezar a copiar. Y copia información así al azar. O simplemente no puede copiar. Gracias a los promotores, la polimerasa se une a esa región y al ladito empieza a copiar y está copiando, muchachos, el gen. No se olviden lo siguiente, promotor está antes del gen, al lado del gen. Cuando un gen no tiene promotor, se denomina pseudogen. Repite conmigo, pseudogen. Y esos pseudogenes generalmente no se copian, no se transcriben porque la polimerasa no encontraría el punto de donde se asienta, donde se sentaría para empezar a copiar. En nuestro genoma humano, nosotros, le dije, tenemos cerca de 25.000 genes, y déjenme decirles, muchachos, que esto parece algo muy misterioso, enigmático a la vez. Tenemos nosotros
cerca de 25.000 también pseudogenes. O sea, la cantidad de genes es similar a la cantidad de pseudogenes que se encuentran en nuestro genoma humano. Significa eso que son genes que en un momento funcionaron y ahora perdieron su promotor y están ahí sin funcionar. Bien, entonces, este promotor específicamente va a servir para unirse, dijimos, ¿se acuerdan? Al factor sigma. El sigma es el que olfatea, como un perro sabueso, olfatea al promotor de un ADN. Acá hay un promotor. Y es el sigma el que trae a la polimerasa a la mala, lo trae en los pelos. Polimerasa, ponte acá. Y es hora de empezar a copiar lo que se encuentra al ladito. Por eso acá dice, mire, el inicio, el factor sigma, este señor, unido a la RNA polimerasa, cuando la enzima está activa, reconoce el promotor que está ubicado al lado del gen. Solamente eso, muchachos, no hay más. En las bacterias no se necesita más ayuda. Factores de transcripción específicos, factores de transcripción general, nada más. No hay más ayuda como sí sucede en los eucariotas. Bien, no se necesita factores de transcripción adicionales. Perfecto. Bueno, entonces ese es un promotor. Ya conocen ustedes que es un promotor. Profesor, ¿y qué de especial tiene un promotor? Existen en una bacteria muchos genes, miles de genes. Cada uno de los genes tiene un promotor, ¿sí? Diferente, así es. Por ejemplo, hay un gen para el flagelo, un gen o genes para la cápsula, genes para el plásmido, genes para la pared celular, para la enzima. Una bacteria, muchachos, tiene gen 1, 2, 3, 4, gen 3000. Y cada gen tiene promotor 1, promotor 2, promotor 3, hasta el promotor 3000. Y los promotores son distintos. Sin embargo, son distintos. Sin embargo, si comparamos los promotores de todititos los genes, en algo se van a parecer. Tienen algo en común. Y ahí entra a tallar la bioinformática. Mete la información de la secuencia de bases que hay en los genes y encuentra que hay regiones en común a los promotores. Esas regiones en común a los promotores se denominan secuencias consenso. Repite conmigo, se llaman secuencias consenso. La secuencia consenso más común que se suele repetir en los promotores bacterianos es una caja que se llama la caja TATA-AT. TATA-AT. Llamada también la caja Primnode o Primnode-Schaller. Repite conmigo, la caja Primnode. ¿Ya? Esta caja TATA no es la caja TATA, por si acaso. La caja TATA viene después en los eucariotas. Es la caja Primnode, TATA-AT. Se encuentra acá ubicada en la posición menos 35. Y acá también hay otra región consenso en la posición menos 10. Profesor, ¿qué cosa es la posición menos 35 y qué es la posición menos 10? Muchachos, por una convención, el punto de inicio, vean acá, ¿no? El punto de inicio de la transcripción se le coloca como más 1. Más 1. Y las bases que están antes de lo que voy a transcribir se le coloca signo negativo. O sea, menos 10 significa que está en una posición 10 hacia atrás. Menos 35, posición 35 hacia atrás. Lo que también se le llama corriente arriba o río arriba. Y por ejemplo, una base, supongamos, el más 1 es la primera base que va a iniciar. Que esté en la posición acá más 42, significa que está en el lugar 42 desde la primera base que se transcribe. ¿Ya? Entonces, en este caso, el punto más 1, si este es el que inicia, sería acá, muchachos. Miren, esta es la posición más 1. Entonces, más 45, más 60, cualquier base que esté hacia adelante se denomina río abajo o corriente abajo. Bien, entonces, es así como inicia la transcripción. La enzima polimerasa reconoce mediante su cofactor sigma o su subunidad sigma, se le llama subunidad sigma. Miren,
La unidad sigma es parte de la polimerasa. Bien, entonces una vez que reconoce, la polimerasa arranca su trabajo, pues empieza con la transcripción o la elongación. No olvidemos, muchachos, no olvidemos que se copia la cadena molde para obtener algo similar al gen. Entonces vamos empezando la transcripción, ¿sí? Vamos a la transcripción. Copiamos acá, si acá es T, acá será A. Si acá es A, acá será T. Y así, acá será, perdón, este es ARN, entonces sería lo contrario, U, porque en lugar de T entra la U. Si acá es G sería C, si acá es C sería G, y así, ¿no? C, acá sería A, acá sería G, acá sería C, y así su complemento del T es el A y del A es el U, del A es el U, del G es el C, del C es el G, y así sucesivamente. Este, como ya hemos hablado hace unos momentos, es el transcripto primario, ¿ya? Recuerden, se llama así, se llama, muchachos, transcripto primario. Y debes de comprender que las uniones son uniones transitorias de puente de hidrógeno. Entre, por ejemplo, A y T hay 2 puentes de hidrógeno. Entre A y U también hay 2. Entre A y U hay 2. Entre C y G hay 3. ¿Bien o no? Y entonces se sigue elongando hasta llegar a un punto de terminación. ¿Cómo termina, profesor, la transcripción en bacterias? Bueno, a esto se le llama híbrido, porque es un híbrido. Es como si fuera una doble hélice transitoria, es una doble hélice momentánea, unida por puentes de hidrógenos entre el DNA, molde, y el RNA que estoy fabricando. Voy a colocarle acá su nombrecito, ¿ya? Este es el nuevo RNA que se llama RNA transcripto, o si usas transcripto primario, ¿ya? Entonces, ¿cómo termina la transcripción? Termina cuando se disocia el híbrido, porque este RNA tiene que despegarse para ir luego a hacer una función o bien al ribosoma. El híbrido DNA-RNA. Y hay 2 formas como terminan, muchachos, en las bacterias. Existen unos casos, miren, donde aparece una proteína llamada Rho. Miren, ¿no? Y se llama justamente transcripción o terminación dependiente de Rho. Este anillo que ves acá, miren, este anillo de 6 unidades se llama Rho. Ya, este es el caso A. Bien o no, miren, el caso A. Acá abajito está el dibujo y acá arriba está la descripción. Esta proteína Rho, muchachos, empieza a dar vueltas, a girar y avanza, miren, avanza de esta manera. Como si fuera una helicasa muy similar. Consume también su energía de forma va a avanzar, miren, va a avanzar de esta manera, como te das cuenta. Al avanzar, va a ir despegando, ¿ves o no? Despegando estas uniones transitorias entre mi ADN molde y mi transcripto primario. Esos puentes de hidrógeno lo va a ir rompiendo, y de esa forma se separó mi ARN transcripto primario, y ya lo tenemos acá abajito, miren, ya está acá con nosotros libre, ¿ven o no? Libre mi transcripto primario. Ahí está. Vamos a ponerle sus extremos, ¿ya? Mire, si este extremo es 3, este de acá sería el extremo 5 del que está fabricando. Si este extremo es el 5, este de acá sería el extremo 3. Entonces, este transcripto primario sería así, miren, 5', y acá, muchachos, este otro extremo, vamos a borrarlo por acá, sería el extremo 3'. Esto es una forma como termina, con participación de la proteína Rho. Existe otra forma, como terminan otros genes bacterianos que no dependen de Rho, son independientes de Rho. Acá, otra forma, la forma B, independiente de Rho. Miren, existen casos de genes, ¿ya? Casos de genes. Lo mismo acá abajo, ¿ya? Lo mismo acá abajo. Yo solo voy a dibujar la parte final. Entonces, antes de culminar, se forma, ¿ves acá o no? Un bucle en mi ARN que estoy copiando. Yo estoy copiando mi ARN, ¿ya? Y justo para coincidencia en la parte final, ¿ves o no? Se forma un bucle. Y eso hace que se despegue del ADN que estaba unido de forma transitoria. Porque formarse un bucle es como, a ver, se forma un bucle, es como si jalara así y se despega. Muchachos, esa es la forma de terminar
independiente de Rho cuando se observa la formación de bucles. Pero para que se forme este bucle tiene que haber, muchachos, acá una condición fundamental, de que acá haya apareamientos complementarios, porque si no hay complementariedad, no se forma este bucle. Entonces, cuando nosotros vemos en un ARN complementariedad, por ejemplo acá A con U, G con C, C con G, a esas secuencias se le llama secuencias palindrómicas. Porque si hay complementariedad, tú lees de un lado a otro y efectivamente es como un palíndromo gramatical, pero en este caso son palíndromos dentro de los genes. Un palíndromo es el que va a originar que haya apareamientos, así, uno al frente del otro, y se forma como un lacito. Y este lacito es el que va a jalar y va a despegarse sin necesidad de nuestro amigo el Rho. Es otra forma, muchachos, de terminar la transcripción bacteriana. Y finalmente, el ARN que se acaba de transcribir. ¿Ya? Resulta que en las bacterias hay ARNs que tienen características particulares. Miren, este ARN que se acaba de transcribir tiene información, como tú ves acá, miren, dentro de todo este ARN, tiene información para una proteína, para 2 proteínas, para 3 proteínas. Esto no sucede con los ARN eucariotas. En los eucariotas, un ARN trae información, hablamos de ARN mensajero obviamente, trae información, muchachos, solamente para una proteína. En los ARNs, ya vamos asumiendo que este es un ARN mensajero. Recuerden que hay otros tipos de ARN en las bacterias, pero ya, si vamos al mensajero, que es el ARN más importante, la verdad, o más estudiado también, los ARN mensajeros bacterianos tienen información para 2 o más proteínas. Y cuando hay un ARN que tiene información para varias proteínas, eso se denomina, muchachos, ARN policistrónico. O también podemos decir que los genes en las bacterias son policistrónicos porque tienen información para que una sola lectura por el ribosoma se fabriquen varias proteínas. Y es así entonces, muchachos, como hemos hecho el resumen de la introducción y la transcripción bacteriana. Ahora vamos a pasar a la transcripción en los eucariotas. Bien, ahora vamos a ver la transcripción, pero en células eucariotas. Algunas variantes. Hay similitudes también con la transcripción, muchachos, en los procariotas. Ahora empecemos. En primer lugar, por las enzimas. En las bacterias participa, dijimos, una enzima llamada RNA polimerasa. Es única. En los eucariotas, por lo menos hay 3. En los últimos tiempos se han descubierto una cuarta o una quinta enzima. Pero seguimos por el momento de forma tradicional hablando de 3 enzimas. Y se van a enumerar en romanos la RNA polimerasa 1, la RNA polimerasa 2 y la RNA polimerasa 3. Bien, muchachos, cada una de estas RNA polimerasas va a fabricar un tipo diferente de ARN dependiendo del gen que van a copiar. Pero no olvidemos que hay muchos tipos de ARN. ¿Cuáles son, profesor? El mensajero, el ribosómico, el de transferencia, los microARNs, los ARN de interferencia. Hay muchos ARNs. Entonces, es importante recordar qué principales tipos de ARN son fabricados, muchachos, por estas polimerasas. ¿Ya? ¿Cuáles son los principales tipos de ARN? Bien, entonces, muchachos, empecemos. Presta atención acá. A ver, primero los 3 famosos ARNs, mensajero, ribosómico y transferencia. Escucha acá, ¿ya? Empecemos con el mensajero, que es, la verdad, el ARN más importante hasta el momento estudiado. El ARN mensajero, que es el único ARN, no se olviden, codificante, va a ser fabricado por la RNA polimerasa 2. Por eso que es la polimerasa más estudiada, la polimerasa 2. ¿Bien o no? La polimerasa 3, T de 3, acuérdense bien, va a fabricar al ARN de transferencia. 3, T de transferencia. ¿Está bien o no? ¿Cuál falta, profesor?
falta, muchachos, el ARN ribosómico. Bueno, no es uno solo, son varios tipos de ARN ribosómico. Entonces, ¿quién fabrica los ARN ribosómicos? La polimerasa 1. Vamos a colocarlo de forma general, así, miren, los ARN ribosómicos. ¿Ya? A ver, tienes que conocer con anticipación este temita. ¿Cuántos tipos de ARN ribosómicos existen en los eucariotas, mis estimados? 4 tipos de ARN ribosómicos que se simbolizan con la letra S, S de unidad de sedimentación. ¿Cuáles son, doctor, esos ARNs? Atención, voy a enumerarlo de más a menos. Estos son los siguientes. El ARN ribosómico 28S. El ARN ribosómico 18S. El ARN ribosómico 5.8S. Y hay otro que es el ARN ribosómico 5S. Repite conmigo, ¿cuáles son los 4 ARNs ribosómicos? 28, 18, 5.8 y 5S. ¿Ya? De esos cuatro, 28, 18, 5.8 y 5, el ultimito, el más pequeñito, sale del grupo. ¿Ya? Ojo, sale del grupo. ¿Estamos o no? Sale. No es fabricado por la tipo 1. Va a ser fabricado, muchachos, por la polimerasa tipo 3. Por eso que lo correcto sería decir que la polimerasa tipo 1 va a fabricar a la gran mayoría. Acá la nota mejor, ¿ya? A la mayoría de los ARN ribosómicos, pero no a todos. Porque el más chiquito, que es el ARN ribosómico 5S, es fabricado por la polimerasa tipo 3. ¿Quedó claro o no? Tipo 3. Bien. Ahora, vamos a ver otros datitos más. ¿Ya? Por ejemplo, la polimerasa tipo 2. También, muchachos, va a fabricar a los ARN pequeños nucleares, SN. Pequeños nucleares. Esos ARN pequeños nucleares van a participar acá en el splicing que vamos a hacer a continuación, que son los U2, U1, U4, U6, U5, se simbolizan con la letra U, ¿ya? Entonces, la gran mayoría de ARNs pequeños nucleares son fabricados por la polimerasa tipo 2, la mayoría. Pero hay uno en especial que es el U6, la excepción pasa por acá, que es fabricado por la polimerasa tipo 3. Entonces, el ARN pequeño SN nuclear U6, solo el U6. Los demás U son fabricados, muchachos, por la polimerasa 3. Y también otros ARN como por ejemplo los ARN pequeños nucleolares y otros ARN reguladores. Son fabricados también, muchachos, por la polimerasa tipo 2. Bueno, es lo básico, lo esencial. Ya cuando estén en la universidad, ustedes van a ver una familia de diferentes tipos de ARN y su polimerasa respectiva. Entonces, muchachos, en resumen, la polimerasa más importante es la tipo 2 que fabrica el ARN mensajero. La tipo 1, la mayoría de los ARN ribosómicos, excepto el 5S, que pasa a la polimerasa 3. 3 de transferencia. Y fabrica las excepciones de los ARN ribosómicos, que son el 5S, y los pequeños nucleares, que es el U6. Y además, pequeños nucleares, todo eso en la polimerasa tipo 2. Listo, grábense bien esos datos importantes. Bueno, la tipo 2 es la más estudiada porque es lo que vamos a revisar, lo que más se suele revisar en el mundo de las moléculas. El inicio, la elongación y la terminación de la transcripción mediada por la RNA polimerasa tipo 2, enfocado a su producto estrella, que es el ARN mensajero. Bien, acá tenemos, muchachos, un ADN, ya miren nuevamente, doble hélice, una burbuja de transcripción, que ustedes muy bien ya lo conocen. Esta
lo aclaramos, es bueno siempre, es la cadena codificadora, porque tiene al gen. ¿Ven ahí el gen o no? La cadena codificadora, no solamente tiene al gen, si te das cuenta, también posee al promotor al ladito. Y para el otro lado acá, muchachos, a ver, por acá, esta es la cadena molde, que es la que tú vas a copiar para transcripción. ¿Estamos o no? Cadena molde. Ahí está. Entonces vamos al inicio, ¿eh? Vamos al inicio. Promotor, gen. Promotor, gen. Ahí está el inicio. Bien, sabemos nosotros que el promotor sirve, muchachos, para jalar, para ser reconocida por la enzima estrella, en este caso, la RNA polimerasa 2, que es la que más se estudia porque transcribe el mensajero. ¿Bien o no? Entonces, esta polimerasa, a diferencia de la bacteria, que es jalada por su propio factor sigma, muchachos, esta RNA polimerasa necesita de ayuda de otras proteínas que no son de ella. Son otros ayudantes, que se llaman, mis estimados, los factores de transcripción. ¿Ya? Factores de transcripción. Lean, dice, necesita de varios factores de transcripción, y es lo importante acá, que no son parte de la enzima. ¿Ya? No son parte de la enzima. Bien, estos factores de transcripción, ellos son los que van a reconocer al promotor. O sea, los factores de transcripción se unen al promotor, los primeros, y van a jalar a la enzima RNA polimerasa. ¿Ya? La van a jalar y otros más se unen después. Pero en general van a reclutar a la enzima RNA polimerasa del promotor. Bueno, hay dos grupos, muchachos, de factores de transcripción. Los factores de transcripción, como están acá, generales, van a participar en el reclutamiento de polimerasas de todos los genes. Y hay otros que se llaman factores de transcripción específicos que van a variar dependiendo del gen. ¿Cuáles son, profesor, los factores de transcripción generales? Se simbolizan como TF, factor de transcripción 2 en romanos, por tratarse de la polimerasa tipo 2. ¿En qué orden participan? Son estas bolitas que ven acá. TF2D, TF, luego viene el 2B, luego viene el TF2F, el TF2E, el TF2H, inclusive se habla de más, de otros factores de transcripción adicionales. Entonces, se van armando en este orden, no se olviden, D, B, F, E y H, todos con sus siglas adelante, TF2. Bueno, se le pone, dijimos, TF2 por tratarse de la polimerasa 2, pero ya se imaginarán, cada polimerasa tiene sus propios factores de transcripción. Por ejemplo, la 1 tendrá TF1, 1A, 1J, dependiendo, hay letras diferentes. La 3 será TF3D, TF3C. Eso va a depender del tipo de polimerasa que estemos estudiando. Les comenté que la tipo 2 es la que se suele estudiar con mayor frecuencia porque es la más importante. Entonces, ahí tenemos una diferencia importante. Ese promotor necesita de esos factores para reclutar a la polimerasa. Muchachos, en eucariotas también se ha hecho un estudio y se ha comparado los promotores de diferentes genes eucariotas. Y se ha visto que hay regiones similares que comparten muchos promotores, llamadas también secuencias consenso. A diferencia de las bacterias, acá en los eucariotas hay más secuencias consenso. La secuencia consenso primera en ser descubierta es la caja Tata. Acá sí se llama caja Tata. T-A-T-A-A-A-A. Así, T-A-T-A-A-A. Esa es la caja Tata. Tata Box o llamada también caja Hogness. Repito, caja Hogness en eucariotas. En bacterias es la caja Primnow-Schaller o simplemente caja Primnow. Pero hay más cajas, muchachos, o sea, hay más secuencias consenso, o sea, comunes en diferentes promotores. La caja BRE, DPE, INR, etcétera, etcétera. Y combinación de estas cajas. Esos son los promotores, muchachos, en los eucariotas. Y entonces, como sabemos nosotros, promotor, un poquito más adelante,
El +1 significa que es la primera base que se empieza a copiar y arranca, muchachos, la transcripción. Ya arranca la transcripción. Este ARN que se transcribe, que acá lo estamos ampliando, muchachos, ¿ah? Miren, acá lo estamos ampliando, se llama transcripto primario. Transcripto primario. Es un ARN mensajero todavía inmaduro. Vamos a diferenciar el inmaduro del maduro, que no es lo mismo, ¿eh? Ya, transcripto primario. Este ARN tiene un extremo 5', un extremo 3', y dentro de ese ARN inmaduro, todo ese ARN tiene divisiones que se llaman exones o intrones. No se olviden, muchachos, de esos términos clave cuando se estudia este capítulo de transcripción. Profesor, dígame, ¿qué es un exón? A ver, ¿qué es un exón? ¿Qué es un exón y qué es un intrón? Es importante, muchachos, conocer bien esa terminología. Ya. A ver, acuérdense como una especie de mnemotecnia. Exón versus intrón. Miren, un exón, acá tienes 3 exones, es la parte del ARN inmaduro que trae, muchachos, la información. Tiene la información, la E de exón, la I de información. O sea, mejor dicho, a esa parte tú no la tienes por qué eliminar, no la botes, déjala ahí. Y la I de intrón es la parte del ARN que simplemente tiene función estructural, o sea, forma parte de la estructura de un gen. Si tú lo eliminas, no se pierde la información, no se pierde, y es más, hay que eliminarla, ¿ya? No se pierde la información. Entonces, muchachos, a ver acá, esta parte, no se lo olviden, hay que recordarla. Exón tiene información, intrón, la estructura, ahí, como para recordarlo, ¿ya? Entonces, un gen eucariota, al copiarse, va a arrojar un ARN a un inmaduro que tiene exón, información, estructura, o sea que es como un puente nada más. Información, no la botes, estructura. Información, no hay que botarla. Bien, eso es lo que tiene un gen inmaduro, exones e intrones. Entonces, viene a continuación el proceso de maduración que implica por lo menos 3 fenómenos. El primero consiste en retirar, como tú ves acá, los intrones. Son intrusos los intrones, los intrusos. Están solamente rellenando espacios. ¿Ves o no? Sacamos el intrón y los exones, el E1, el E2 y el E3, los pegamos. Los empalmamos. Ese es un paso importantísimo en la maduración del ARN. ¿Qué nombre recibe, profesor? Ese fenómeno se llama, muchachos, corte y empalme. También se le llama splicing o ayus. Tiene 3 nombres. Cortas, empalmas. Splicing o ayus. ¿Quiénes hacen eso? ¿Quiénes hacen ese corte y empalme, muchachos? Lo hacen unos complejos formados por proteínas, les comenté hace rato, y ARN pequeños nucleares. ¿Se acordarán o no? ARN pequeños nucleares, lo que participan en este famoso corte y empalme o splicing. Y entonces queda, miren, el E1, el E2, el E3. Pero no solamente se da eso, sino que también en el extremo 5 y en el extremo 3 suceden cambios covalentes. Miren acá. En el extremo 5, mientras va sucediendo esto, y es más, inclusive por acá se empieza el extremo 5, se coloca, muchachos, una caperuza o capuchón. Caperuza o capuchón. Nombre químico, 7-metilguanosina. ¿Cómo se llama la caperuza que se coloca en el extremo? ¿Y es en el 3 o en el 5? Muchachos, en el 5. 7-metilguanosina.
Y en el extremo 3 se coloca una cola de puras adeninas, cerca de 200 adeninas. Puras adeninas. Sí, muchachos, la cola de poli A. Repite conmigo, la cola de poli A en el extremo 3. Profesor, ¿para qué sirven estos dos cambios covalentes además del splicing? Muchachos, gracias a esta caperuza, cuando el ARN mensajero va a ir y se mete al ribosoma, porque el ribosoma es una casita que va a leer la información para fabricar proteína, entonces el ribosoma puede reconocer que es un ARN mensajero porque tiene una caperuza. Si yo le quito la caperuza, el ribosoma no recibe a este ARN mensajero. Esa es la función más importante dentro de diferentes funciones. Sirve para el reconocimiento del ribosoma al inicio de la traducción. Y muchachos, esta cola de poli A, puras adeninas, sirve para proteger a que este ARN no muera antes de tiempo, no sea degradado o eliminado por enzimas nucleasas. Las enzimas nucleasas empiezan a degradar todo tipo de ARN que esté suelto, mientras va degradándolo por acá, se entretiene y le da tiempo que este ARN mensajero pueda ser leído por el ribosoma. Recién cuando sucedió al menos estos tres cambios, al menos se dice que el ARN mensajero ya está maduro. ¿Cuáles son, profesor? Repítame los tres cambios. El splicing, el capping, polyadeniting, 3. Y a veces se suma un cuarto proceso que se llama la editing o la edición. En unos ARNs son 4 procesos: splicing, capping, editing y polyadeniting y editing, la edición, cambios en unas bases. Recién, muchachos, está maduro este ARN mensajero. Va al ribosoma y el ribosoma lee la información y va a codificar solamente para una proteína. Solamente para una proteína. A diferencia de la bacteria, que el ribosoma leía y se fabricaban varias proteínas. Acá, muchachos, solamente una proteína. Por eso decimos, mis estimados, que el ARN en los eucariotas es monocistrónico. Cistrón es sinónimo de gen funcional, o sea, solamente sirve para una información, una proteína. Monocistrónico en los eucariotas, policistrónico en los procariotas. Sin embargo, en los últimos años se ha descubierto el splicing alternativo, que rompe estas reglas que se tenía como una especie de dogma años atrás. El splicing alternativo nos dice que no siempre sucede en este orden el splicing como vemos acá. A veces un solo ARN inmaduro puede retener un intrón, este intrón se queda y entonces solamente uno se va y entonces la proteína sería otra. O a veces este exón se elimina y estos dos se pegan y sería un diferente ARN y una diferente proteína. Hoy sabemos que a partir de un solo ARN mensajero inmaduro pueden originarse muchos tipos de ARNs y cada uno con una proteína específica mediante el splicing alternativo. Pero sin embargo, hasta el momento el consenso en la biología mantiene este término para los RNA eucariotas, el ser monocistrónicos. ¿Y cómo termina, muchachos, la transcripción en los eucariotas? Hay una secuencia, consenso, una marquita al finalizar en la cadena molde. Esta secuencia de señal se caracteriza porque tiene una alta cantidad de repeticiones GU o bien U, miren, cantidad de U. Entonces, cuando aparece puras U, al aparearse con las A, forman 2 puentes de hidrógeno y entonces hay una secuencia débil que se puede abrir, se puede separar. Y es ahí donde termina, en muchos casos, la transcripción. Aparece una enzima endonucleasa que va a cortar, ojo, miren, va a cortar al ARN después de una secuencia CA. Y al cortarlo, origina ese extremo 3 y después de este corte, esto ya se elimina, en este corte sería su extremo 3, ahí se coloca la famosa cola de poli A. Bien, muchachos, entonces para terminar, vamos viendo, al menos estudiante que se respeta debe conocer las 6 principales características de la transcripción en los eucariotas.
Ahí tenemos de rojito nuestro amigo el ADN. Ya, nuestro amigo, este es el ADN. Y lo que está de azul es el transcripto primario del ARN. A ver, empecemos, muchachos. Decimos que la transcripción del ARN es monocatenaria, no es bicatenaria. Ustedes saben muy bien, pregunta, ¿se transcriben las dos cadenas de ADN o solamente una? Ustedes saben que los genes están solamente en una cadena y se transcribe la molde de al frente, nunca las dos, solamente una de las dos, que es la molde que está al frente del gen. Por eso que es monocatenaria. Profesor, ¿qué significa eso? Que solo se transcribe, ojo, solo se transcribe una cadena, ¿ya? A ver, solo se transcribe una cadena. Y esa cadena, tú ves acá, miren, ¿ven la imagen o no? Una cadena. Y esa cadena es la cadena llamada molde. O sea, ¿cuál es, profesor? No entendí. Dígame, ¿cuál es la cadena molde? Si acá están, muchachos, a ver, si acá yo estoy copiando, mira, yo estoy copiando, ahí está. Esta es la cadena molde, la que se copia. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el gen está acá, ¿o no es así? Significa, muchachos, que el gen está acá, en esta cadena. ¿Sí o no? El gen. Y esta es la cadena molde. La transcripción, muchachos, es selectiva. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, se copia una cadena, pero no se copia toda la cadena, o se copia de canto a canto como en la replicación. No. Solo se copia, solo se transcribe, miren, solo se transcribe una parte de la cadena, ¿sí o no? Una partecita de la cadena, una parte de la cadena, no toda la cadena. Si todo mide 10, se transcribe una parte que mide 2, ¿ya? Una parte de la cadena, efectivamente. Es reiterativa, eso es importante. La replicación se da solamente una vez en la vida de la célula, que es en la interfase. Una sola vez. La transcripción no. La transcripción ocurre, miren, ocurre muchas veces. Ya, muchas veces. Porque origina a varias copias. O sea, un gen que se transcriba, por ejemplo, ese gen se transcribió a ese ARN, se origina 1, 2, 3, 4, ¿ves o no? 4 copias de ARN. Bueno, esto depende, ¿ya? Porque hay genes que se transcriben a una alta tasa y van a originarse muchas copias de ARN. Eso no sucede con la replicación. Muchas copias de ARN. No requiere cebadores, claro que sí. La replicación sí requiere de una primasa en un principio. Acá, muchachos, no se necesita de cebadores. ¿Qué más? Se lleva a cabo en toda la interfase. Efectivamente, muchachos, la transcripción sucede en G1, sucede en S y sucede en G2. Obviamente no sucede en la mitosis, solo en interfase. La replicación sucede solamente en S, la transcripción en todo. ¿Y el lugar donde ocurre? Depende. En las bacterias, como no hay un compartimento nuclear, la transcripción sucede en el citoplasma, porque el ADN está todo mezclado en el citosol. No hay un núcleo, citoplasma. Pero en los eucariotas, sí hay una carioteca que aísle el núcleo del citoplasma. Y muchachos, la transcripción en los eucariotas sucede en el núcleo y también en el nucleolo. Ojo acá, este es el núcleo, este grande. Este chiquito es el nucleolo. Por ejemplo, la transcripción de los ARN ribosómicos sucede en el nucleolo, porque el nucleolo es donde se fabrican los ARN precursores de los ribosomas. Y en el núcleo sucede la transcripción de la mayoría de los ARNs. Bien, jóvenes, entonces, este es el pequeño resumen introductorio para aquellos que quieren ahondar un poco más en el mundo de la biología molecular. Este es el punto de partida para empezar a entender el inicio en la expresión de los genes. Ahora sí, a profundizar más en los libros, si quieren conocer mucho más en detalle cada uno de estos procesos. Soy Frank Medina Villalobos, un servidor, y será hasta el nuevo capítulo.